predicador no ora, la palabra no lleva fuerza, simplemente es conocimiento. La Biblia dice que Nicodemo era un gran teólogo, tenía conocimiento, pero cuando la palabra se explica en oración, el Espíritu Santo, en el espíritu del predicador, en oración, hace que la palabra espíritu caiga en buena tierra y el espíritu de la palabra hace el efecto en los corazones. Amén. Gloria al Señor. Estamos viviendo tiempos finales. Y me puse a pensar cómo en el tiempo antiguo mucha gente se apartaba del Evangelio de Jesucristo, habiendo oído un mensaje espiritual de gloria. El apóstol Pablo predicaba con grande poder. Dice la Biblia que él decía: no vengo con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Mas sin embargo, en esa dimensión espiritual, muchos pueblos se retiraban del Evangelio, como pasa en estos días. Dios bendice a muchas almas. Yo me doy cuenta que muchas almas están necesitadas de algún problema, alguna tribulación, piden oración, el Señor hace el milagro por su misericordia, pero cuando Dios hace el milagro, se va de largo. No se quedan sirviéndole al Señor, solo cuando hay problemas y hay necesidades. Dios no quiere que lo busquemos cuando hay solo necesidades. Dios quiere que lo busquemos en todo tiempo. Vamos a abrir la escritura en esta noche. Allá está encima el micrófono. Vamos a abrir la escritura en esta noche, gloria al Señor. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 14 al 17. El Evangelio al principio tenía graves consecuencias. Dice la Biblia que los apóstoles eran azotados, apedreados, perseguidos, encarcelados y hasta muertos, pero no retrocedían. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 14 al verso 17. Es triste cuando uno escudriña la Escritura y se da cuenta que con buena palabra, con unción del Espíritu, con santificación, con consagración, como lo hacía el apóstol Pablo, la Biblia dice, verso 14, ¿ya lo tenemos? Le habla a Timoteo y dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente, me halló. Conoce el Señor, conceda al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Padre Altísimo, a ti damos honor, gloria y honra. Que tu santa palabra caiga en buena tierra, haga efecto, Padre mío, y el espíritu de tu palabra se glorifique con señales, con prodigios, con milagros en tu iglesia, Señor. Pero que seamos agradecidos, Padre Santo,
Que no seamos como los 10 leprosos que pidieron el milagro y solo uno regresó agradecido. Los 9 ya no regresaron. Ten misericordia de nosotros. Bendice tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. El verso 14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El buen depósito que estaba en el corazón de Pablo y en el corazón de Timoteo era el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía que guardar el evangelio, guardar la palabra de Dios. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero dice la Biblia que muchos, ya sabes esto, que me abandonaron, todos los que están en Asia. Y da los nombres, de los cuales son Figelo y Hermógenes, y que Dios tenga misericordia de la casa de Onesíforo. Imagínese usted, hermanos, el gran esfuerzo del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 19 dice la Biblia que Pablo predicó por 2 años en Éfeso. Éfeso era una de las 7 iglesias de Asia Menor, a las cuales el apóstol Juan les escribió en el libro de Apocalipsis. Y a Éfeso se le dice: allá en Apocalipsis capítulo 2, ya lo vamos a ver cuáles son las exhortaciones que le dice Pablo a Éfeso. Pero primero entendamos esto. Ahí en Hechos 19, del verso 10 en adelante hasta el 34, no lo vamos a leer. Dice la escritura que tenían culto a la diosa Artemisa, o sea, Diana, culto idolátrico a la madre de Éfeso. Éfeso estaba saturada de idolatría, de magia, de ocultismo, de hechicería, de paganismo. Pero fue conquistada por Alejandro Magno y le pusieron por nombre Greco-Macedonia. Entonces, en esa ciudad llena de idolatría, de paganismo, de hechicería, de brujería, como dice Hechos 19, del 10 en adelante, usted lo puede leer en casa, había mucha maldad como en los días de hoy. Tenían la reina del pueblo, la reina de la ciudad era Diana de los Efesios. En México tienen a la Guadalupe. En Estados Unidos tienen a la Ista o Astarte, llamada la Estatua de la Libertad. Es la reina madre de todo Estados Unidos. ¿Cómo la ven? Y en diferentes países tienen diferentes diosas y dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, dice el Salmo 96:5. Y había un paganismo tremendo, al extremo que el mensaje que Pablo predicaba, por un oído les entraba el mensaje y por otro se les salía. Ya sabes esto, dice el verso 15 del 2 de Timoteo 1, que me abandonaron todos. Eso está tremendo, hermano, porque que se vaya uno a la iglesia es una cosa, pero Pablo dice: se me fueron todos. Y dice la Biblia en Hechos 19 que pasó 2 años, más de 2 años Pablo predicando en Éfeso, hermanos. Y el trabajo que hizo Pablo en el Señor, en Éfeso, fue en vano. ¡Qué tremendo está eso! Porque Pablo decía: vosotros sois corona mía. Pablo esperaba recibir galardón por los hermanos que él les hablaba el evangelio. Qué tremendo de haber sido, hermanos, que lo agarraran, lo azotaran, lo apedrearan, lo encarcelaran, bajo frío, bajo calor, con hambre, en desnudez, dice Pablo, con abundancia y con escasez. Y a la hora de querer recibir fruto espiritual, y los hermanos, no, pues ya no van a la iglesia.
¿sabe por qué se desmoralizó el pueblo de Éfeso? Porque en ese tiempo Pablo fue otra vez encarcelado. No por maleante, por predicar el evangelio. Y muchos decían, está bonito el mensaje, hay milagros, hay prodigios, hay bendición espiritual. Dice la Biblia que vendían, llevaban las grandes cantidades de libros de magia y los quemaron. Mucho dinero invertido, mal invertido. Mas sin embargo, viendo los grandes milagros, todos se apartaron al ver la persecución. ¿Qué dice la Escritura en Mateo 13, verso 21? Dice que en la parábola del sembrador, cuando la semilla cae en pedregales, es de corta duración, porque no tiene mucha raíz. Y al llegar la persecución o la aflicción por causa de la palabra, tropiezan. Mucha gente es así, qué bonito el evangelio, me gozo con los cantos, me gozo en las alabanzas, se siente bonito el ambiente entre los santos. Pero nomás le viene un problemita y se desvanece, se va. Yo he dicho, si usted se va de esta iglesia, váyase, pero no se vaya al mundo, váyase a otra iglesia donde le prediquen la palabra. Porque hay gente que se va de la iglesia, pero se van al mundo otra vez. Y eso es peligro de muerte espiritual y muerte eterna. Éfeso, dice la Biblia, que Pablo tuvo que interceder por este siervo, Onesíforo, porque muchas veces, verso 16, me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente, me halló. Conceda al Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Todavía Pablo intercediendo por él, porque preguntó. Yo me imagino que Pablo, cuando salió de la cárcel, Timoteo, ¿y qué pasó con Éfeso? No, Pablo, fíjate que ahí los hermanos, la iglesia que se fundó en Éfeso, aunque estaba bien cimentada, se deshizo. ¿Por qué? Porque no tenían raíz profunda. A la hora de la prueba, a la hora de la persecución, a la hora de la tribulación, no había fruto. Tenemos que tener cuidado nosotros, porque si a Pablo se le perdió una congregación ahí a Éfeso, y aún el Señor le manda cartas por medio de el apóstol Juan cuando estaba en Éfeso, me parece que es Apocalipsis 2, y ahí dice la Biblia que habían falsos profetas, falsos maestros y un montón de cosas. Apocalipsis 2 del 1 al 8 dice que habían en Éfeso, que la iglesia era una iglesia trabajadora, sufrida. Quiere decir que era una iglesia activa, hermanos, pero que había perdido su primer amor. Cuando la persona deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de buscar a Dios, las cosas solo se hacen por rutina. Y hacer las cosas por rutina, hermanos, a la hora de la prueba no vence la gente, sino que un problemita, una tentación, un pecadito, alguna mal cosa y cae a la lona. Por eso, hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros. Esta iglesia había perdido el primer amor. La Biblia dice que resistamos al diablo y que de nosotros huirá. Pablo exhorta a Timoteo que guarde el buen depósito. Se refiere que guarde la sana doctrina, que cuide el evangelio, la buena enseñanza. Porque muchos no quieren guardar la verdadera enseñanza, porque vienen persecuciones, vienen tribulaciones. Para que no me dé vergüenza, mejor ahí me pongo a rezar el rosario con los demás. Señor, reprenda al diablo. Si uno es evangélico tiene que ser luz en medio de las tinieblas, hermanos.
Guardar significa proteger. Protege el Evangelio, Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 20, verso 21. El encargo final del apóstol Pablo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué fue lo que se le encomendó? El Evangelio, que allá al principio leímos, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquí Pablo le dice, guarda, oh Timoteo, lo que se te ha encomendado. ¿Y qué se le había encomendado a Timoteo? Trabajar en la obra, pero en el verdadero Evangelio. Lo cual dice, guarda la doctrina verdadera del Evangelio. No te involucres en fábulas ni en argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Ya sabes eso, que me abandonaron todos los que están en casa. Dios nos está hablando esta noche. Yo no sé qué prueba está pasando usted, quizás alguno dirá, es la última vez que yo no me van a volver a ver la cara. Hermanos, hay que ser fuertes, valientes. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo. Tribulación, angustia, hambre, persecución, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo en su carta final, en la última carta, a su hijo en la fe, le recuerda a Timoteo los fundamentos de la fe, de la sana enseñanza que Pablo le había confiado. Segunda de Timoteo 1:13. Ahí Pablo le dice a Timoteo que se acuerde de las palabras que él le había enseñado, del buen evangelio que él había recibido de Pablo, y que no se olvidara de eso. Hermanos, lo que nos espera es la vida eterna, la corona de la vida, cuerpo incorruptible, la inmortalidad, la eternidad en gloria. Así que poco nos falta, hermanos. Unos ya pasaron, hoy ya durmieron, más de algunos se durmió hoy de los santos en el Señor. Estemos listos, hermanos, y si algo viniera a este país, a este mundo, no firmes, no desmayemos. Aunque como dice el Señor en su palabra, no contenderé con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque la carne es carne y el hombre es débil. A veces el Señor nos da bendiciones espirituales, pero por ser carnales las perdemos. Todos recibimos bendiciones de parte de Dios, pero hay que guardar la fe con limpia conciencia. Pablo no quería que Timoteo se apartara de la sana doctrina, de la verdad del Evangelio, como lo habían hecho los hermanos de Asia. Posiblemente estos eran los líderes principales de la iglesia, y todos se desvanecieron. Segunda de Timoteo 1:15. Alguien dirá, hermano, pero yo no hay una iglesia perfecta. Mire, hermanos, la iglesia, mientras Satanás esté fuerte, el Señor lo reprenda. Van a ver cosas que a usted quizás no le agraden aquí, allá y en donde vaya. Usted tiene el ejemplo, las 7 iglesias de Asia Menor. Unas tenían unas fallas, otras tenían otras fallas, otras tenían otras fallas. Pero por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor Jesucristo. Si nos ponemos a ver unos a los otros, nos hundimos. Por eso Pedro, cuando le dijo al Señor, Maestro, di que yo vaya a ti, porque decían que era un fantasma. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua. Pedro era un nadador también.
Pero cuando quitó la mirada del Señor y vio la gran ola que lo iba a hundir, se empezó a hundir porque quitó la mirada del galardón, del Señor que lo podía guardar, y vio las consecuencias. A veces vemos los problemas más grandes que el Dios nuestro. Mire, le voy a dar una tarea sencillita. En la noche, busque un lugarcito, siquiera 10 minutos, busque un lugar donde pueda ver el cielo, las estrellas. Si es un lugar oscurito, mejor. Mire qué tan grande está. Las estrellas, hermanos, que son miles y miles y miles de veces más grandes que el sol. No que la tierra sí, como un granito. Y uno las ve, las estrellas, como las vemos en las noches, parecen diamantitos ahí. ¿Qué tan lejos está nuestro Padre Altísimo, hermanos? Y Él dijo, cuando mandó a su Hijo, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No desmayemos, hermanos. Las tribulaciones van a venir, los problemas van a venir. Es necesario que el trigo crezca con la cizaña. Maestro, cortamos la cizaña. No, le dijo el Señor. No voy a hacer que por querer cortar una cizañita arranques un manojo de trigo. Espérate, dijo el Señor, que crezca junto y cada quien de fruto, que a la final, cuando Cristo venga y suene la trompeta, Él enviará a sus ángeles una hoz y arrancará de su pueblo. O sea que estaban dentro de la iglesia. A todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Por eso, hermanos, hay que estar reconciliados con eso. Tratemos de no ser tropiezos. A veces cuesta, hermano, porque vivimos en esta carne y a veces, cuando menos nos damos cuenta, hablamos una palabra que no va, tenemos una actitud que no va y que daña al hermano, a la hermana, y para darnos cuenta. Pero esas son faltas sencillas. Pero lo que sí daña mucho más es el pecado que la gente guarda. El pecado no lo debemos llevar. Porque entonces, hermanos, suena la trompeta, no nos lleves por un pecadito. Es que físicamente nos vemos los errores, pero espiritualmente yo no le veo a usted el odio, la amargura, el rencor, el adulterio, la fornicación, la hechicería, la brujería. Es un ejemplo. Ni usted me lo ve a mí tampoco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar a cuentas con el Señor. Límpiame, Padre, todos los días de mi vida. Límpiame, Señor. Yo no quiero que me pase lo que le pasó a los hermanos de Éfeso. Era una iglesia que tenía ángel, tenía protección divina, tenía palabra, tenía poder, tenía virtud, tenía amor por las almas, amor por Dios. Y lo primero que hizo Éfeso fue: porque has dejado tu primera. Tengamos cuidado que nosotros no vamos a caer en la rutina, hermano, de solo venir por venir. Según Timoteo capítulo 1, verso 13. Dice la palabra, bendito Dios, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, y ahí da la lista.
¿Usted piensa que era alegría para Pablo, hermano? ¿Cómo se sentiría usted? Invita a un hermano a la iglesia, venga ese hermanito lo trae. Y por traerlo en el camino, lo agarran unos pandilleros. Es un ejemplo, una anécdota. Usted trae un cholillo y quiere que se salve. Y agarran al cholillo y le empiezan a pegarle sus golpes en la calle. Y como usted va con el cholillo, le dan también a usted por venir con él. Y cuando lo trae a la iglesia viene todo sangrado, todo golpeado. Gracias, Señor, porque lo hiciste, Señor. Soy digno de sufrir por ti, gracias, Señor. Y se siente el cholillo en la banca. Y a medio culto, usted no mira cuando ya se le fue a la iglesia. Y solo queda bien apaleado. ¿Cómo se siente? ¿Qué diría usted? Jamás vuelvo a traer otro cholillo. Pablo, hermanos, lo azotaba. Mire qué clase de apóstoles eran esos. Ahora están los apóstoles de la prosperidad. Usted sabe eso. Solo andan haciendo ganancias en este mundo, acumulando riquezas. El verdadero apóstol, dice la Biblia, que salían, hermanos, y el Señor les decía, no lleven 2 túnicas. Donde te den entrada en un hogar, entra, no digas, dale gracias a Dios por lo que te dan de comida, y de ahí sales a hacer la obra de Dios. Los apóstoles, ¿qué tenía Pablo? El gran apóstol Pablo, antes de ser decapitado en Roma, rentó una casa en Roma, porque Pablo andaba de misionero de un lado a otro, y cargaba a Timoteo, a Tito, a Filemón, a veces llevaba a Bernabé. Rentó una casa, así como estamos nosotros aquí. Hoy los grandes apóstoles, usted piensa que un apóstol vendría aquí. Cositas sencillas no quieren. Solo quieren un auditorio de 20,000 personas, una mega iglesia, para lucirse ellos. Hermanos, y el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y los verdaderos siervos tienen que ser sufridos. Pablo sabía que la coherencia y la integridad personal señalan un factor importante en la eficacia del joven pastor. Le aconseja que huya de las pasiones juveniles, que siga la justicia, la fe, el amor y la paz con los de puro corazón, los de corazón limpio. Desecha cuestiones necias. No seas contencioso, sea amable, apto para enseñar, sufrido, que corrijas con mansedumbre a los oponentes. Quizás se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Dios. Según el Timoteo 2, del 22 al 26. ¡Huye, Timoteo, de las pasiones juveniles! Antes no había internet. Usted tiene que huir del pecado. No tiene que caer en el pecado. Digamos, huye, escapa. Un hermano me decía a mí, yo recién convertido, me decía, yo voy a predicar a todos lados donde yo voy. Ten cuidado, le decía, deja que si el Señor te manda, ve. Yo entro a las barras porque yo entraba antes y donde estaba tomando y ahí les hablo el evangelio. No seas tan alterado. Y una vez entró otra vez a seguir, según él ha tratado, se dice que ya no regresó al evangelio. Hermanos, todo me lícito, no todo me conviene. Pablo decía a Timoteo, huye. Tenemos que predicar el evangelio, sí. Pero fíjese que uno tiene que pedirle sabiduría al Señor. ¿Es tu voluntad que yo le predique a aquella persona o no, Señor? Aún para eso. El gran apóstol Pablo dice en la Biblia que él quería ir a predicar a Asia. Y el Espíritu Santo le dijo, no vas a ir. Y si Pablo le dijo, Señor, pero tú me llamaste, Señor, me has dado el ministerio, yo soy el gran apóstol Pablo.
nomás hubiera llegado a Asia y le cortan la cabeza y no hace cosas. ¿Quién tendría la culpa ahí? El hombre por nosotros. Muchas veces Pablo paró de ir a ciertos lugares porque el Espíritu Santo lo detuvo. ¿No tiene el Espíritu Santo nosotros todavía? Hijo, no vayas a esto. Más si me oye aquella canción que le gustaba mucho. Se le pica los gritos del trago y todo. O la parranda, la música, el diablo es astuto, hermanos. El diablo es astuto. Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de puro corazón. Hay muchos que están cautivos por el diablo. Y el consejo para no apartarse de la verdad del Evangelio, para no caer en apostasía, es prosigamos a la meta, sigamos fieles y firmes al Señor, y Él vamos a recibir nuestro galardón. Pablo advirtió a Timoteo acerca de las relaciones con los demás, según Timoteo 3, del 1 en adelante. El carácter de los hombres en los últimos días, en los postreros días. ¿Qué debía hacer Timoteo respecto a la condición de los hombres en los postreros días? Como Janes y Jambres que resistieron a Moisés. Verso 10, según Timoteo 3. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero tú persiste, no te dobles, no desmayes en lo que has aprendido y te persuadiste, te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. Hermano, el verdadero siervo de Dios, la verdadera hija de Dios, el verdadero hijo de Dios va a sufrir. Sufre penalidades, Timoteo. ¿Por qué Dios permite que suframos? Porque si sufrimos en alguna causa, vamos a tener misericordia del hermano, de la hermana que están pasando por la misma cosa que nosotros pasamos. Pero si todo fuera color de rosa y nos tiran carpeta roja, como que estamos en algo, ¿qué misericordia tendríamos de los demás? ¿Cómo miraríamos a los demás? Pablo exhorta a Timoteo a reflexionar en los años que trabajaron juntos en el ministerio, trabajando para el Señor con ética espiritual en medio de dificultades. Ya lo leímos en Timoteo 3 del 10 al 15. Timoteo tenía seguramente recuerdos intensos de Pablo en su ministerio. ¿Cuál era la aflicción de Pablo? Según Hechos 19, 21 y 22. Vamos a Hechos 19. Bendito sea Dios. Hechos capítulo 19, verso 21, verso 22. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo. Timoteo había visto las aflicciones de Pablo. Timoteo era un joven que miraba cómo sufría Pablo, porque siempre buscan al líder. ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está el anciano?
tumba nuestra fe. Por eso, hermano, tenemos que estar en oración. El cristiano que no ora no es cristiano, no es cristiano. Porque el mismo Señor nos dejó ejemplo de oración. Hay que orar. Yo no le digo pase 5 horas orando. Saque tiempo. Cuando sienta en su corazón doblar las rodillas, doble sus rodillas. Que el Espíritu Santo lo está motivando a orar. La oración es el alimento para el Espíritu. Su Espíritu come y se pone fuerte cuando oramos. De la comida física no nos faltamos ni un momento. Comemos hasta 5 o 6 veces. No solo 3 tiempos. Pero en el espiritual tenemos que alimentar el espíritu, hermanos, para crecer. Timoteo y otros eran colaboradores de Pablo, según Hechos 20 del 4 al 6 también, hermanos, y Timoteo se acordaba de esas enseñanzas. Su enseñanza se mantendría firme siempre que la base fuera las Escrituras. Según de Timoteo 3:16. Por eso dice la Biblia, toda la Escritura. Toda es toda. No podemos decir este párrafo, no. Toda la Escritura es que inspiración divina. Según de Timoteo 3:16-17. Dice, bendito sea Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Mire para qué sirve la Escritura. Útil para enseñar. Útil para redarguir. La palabra no redarguye, hermano. A veces cuando la gente está desarrollando y algún tema nos toca la llaga, nos está redarguyendo la palabra. ¿Y útil para qué? Para corregir en justicia y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y eternamente preparado para toda buena obra. La función de la palabra en este capítulo tiene 4 funciones: enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Enseñar, corregir, instruir, redarguir. No tiene que ser un mensaje solo de amor. Tiene que haber enseñanza, revelación. Tiene que haber redargüimiento, reprensión. Pero también tiene que haber muchas cosas más. Según de Timoteo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo se da cuenta que Éfeso había deshecho la iglesia. Por eso dice la Biblia que no seamos cobardes. No seamos cobardes, los cobardes no van a entrar al cielo. Pablo, cuando fue a Grecia a predicar en el segundo viaje misionero, partiendo de Jerusalén, Pablo llevó consigo a Silas a visitar las iglesias de Grecia. Timoteo se les unió en Listra y juntos se decidieron y fueron a Macedonia y a Acaya, actualmente Grecia. En este viaje el carcelero de Filipos se salvó, los de Filipos se salvaron y los de Berea escudriñaban cada día las Escrituras a ver si era cierto lo que Pablo les enseñaba. Hechos 17 del 11 al 15. Había lugares donde recibían el Evangelio y agarraban los rollos, los pergaminos, a ver si es cierto lo que Pablo está enseñando. Pero en otros lugares los apedreaban. Miren nosotros. Nadie se mete con nosotros. Si hacemos el bien,
nadie. Timoteo tenía suficiente testimonio. Sé fiel hasta la muerte y recibirá la corona de la vida, dice Apocalipsis. Todos los de Asia se habían regresado. Van a haber pruebas, persecuciones, aflicciones, luchas. Pero ¿qué pasa cuando uno se regresa y dice, bueno, me voy a echar mi colacito al mundo? Ya me cansé, mucha iglesia. Mira, estoy joven, tengo que gastar mis energías en otra cosa. En Lucas 11, del 24 al 36, dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando usted aceptó al Señor Jesucristo, cuando aceptamos, el Señor limpió la casa, barrió la casa, quedamos limpiecitos. Por eso hay que llenarnos del Espíritu Santo en la palabra, para que no haya cabida para los demonios. Pero dice el hombre o la mujer, no voy a descuidar, voy al mundial, voy a hacer lo de Éfeso, voy a perder el primer amor. Los demonios se van a los desiertos. Allá a los demonios los ejecutan. Está Azazel, el torturador de los desiertos. Y agarra 7 peores demonios que él y dice, ¿sabe qué? Yo salí de Azusa y allá tengo mi cámara. Volveré a mi casa. Y regresa, pero regresa con 7 peores. Y el estado de aquella persona es peor que el estado primero. ¿No ha visto gente usted que antes decía, yo era cristiano, pero yo conozco a uno, no le digo el nombre, venía aquí, no por mucho tiempo, nos visitaba, oía el mensaje, pero como había exhortación a la consagración, a la santificación, a vivir en orden con Dios en el hogar, le pareció muy duro, se fue con los judaizantes. Estuvo como un año con los judaizantes, andaba danzando y bien contento, de repente no le gustó, se metió a la danza de los indios. ¿Qué sabe todo eso de los aztecas y todo eso de los mayas? Dios mío, dije, después se salió de esas danzas y todo eso y se hizo católico. O sea que anda arrastrado por el diablo por todos lados, porque no halló cabida en el evangelio del corazón. Hermanos, por eso dice la Biblia que parte de la semilla cayó entre espinos, entre pedregales, parte cayó en buena tierra. Quitemos los estorbos de nuestro caminar espiritual. Nosotros decimos, ya recibí a Jesucristo, yo soy salvo. Ok, dice el Señor, ya te salvé, pero ahora déjame que te llene mi espíritu para llevarte conmigo, porque cargadito de pecado, cargadita de pecado, aunque me aceptaste, es un precio. Muchos dicen la salvación es gratis. No. Hay un precio que pagar. Es gratis en el aspecto que Cristo derramó su sangre por nuestros pecados, sí. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros ahora en la gracia, salvos? Apartarnos de lo que hacíamos antes. Y esto erais vosotros, dice Pablo. Homosexuales, borrachos, adúlteros, brujos, hechiceros, tramposos y todo. Ya no somos así, hoy somos nuevas criaturas. El espíritu inmundo sale y regresa. Los demonios que nos sacó el Señor cuando aceptamos a Cristo, no piense que lo pierden a uno de dirección. Si aquí lo hayan en la tierra uno fácilmente, me puedo vivienda porque le debo a fulano, me voy para otra ciudad y no hay nada. Los demonios lo encuentran, hermano, aunque se meta bajo la tierra. Que me voy para China, porque aquí yo fui libre en California, pero a China me voy. A China llegan los demonios. Tito 4:10. No nos acobardemos, hermanos. Tito capítulo 4, verso 10. Vamos a ver. Por eso seamos fuertes, pidámosle a Dios la fortaleza espiritual. Dice la palabra en Tito capítulo 4. Tito,
9:10 entonces. No, bueno. La versión Timoteo 4:10, Timoteo, a ver si. Primera Timoteo 4:10. Sí. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Mire todas las cualidades que Pablo tenía, que se las mostraba a Timoteo, para que fuera fuerte ante la tentación, ante el pecado. Colosenses 1:27 dice: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Una cosa es Jesucristo y otra cosa es Cristo. Jesús Cristo fue el que murió, resucitó y ascendió al cielo. Ahora Cristo, el Espíritu de Cristo en nosotros, es la dimensión espiritual que tenemos que madurar, esperanza de gloria. Si alguien está en pecado, si alguien siente que le está fallando al Señor en alguna área, que no lo deja crecer espiritualmente, el remedio, la medicina es el Salmo 32, y con esto termino. 32, Salmo del 1 al 4. Por eso, hermanos, hay que ser fieles al Señor y poderosos al Señor, que si nos reconciliamos con Él, Dios nos perdona. Salmo 32, del 1 al 4. Pablo decía: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Tengamos cuidado. Oiga lo que dice. Con esto terminamos. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mientras oculté el pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Póngase en pie ahora. Pidámosle fortaleza al Señor, no desmayar, no apartarnos de Dios. Y si alguien está en pecado, confiésele su pecado al Señor, entréguele su pecado al diablo, dígale: Satanás, te entrego el pecado que es tuyo, pero mi alma es de Cristo. Vamos a hacer una pequeña oración. Si alguien quiere reconciliarse, repite esta oración. Padre Celestial, esta noche he oído tu palabra. Yo te ruego que tengas misericordia de mí. Perdona mis pecados, Señor. Lléname de tu presencia. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Me arrepiento de todo corazón. Ayúdame a volver a mi primer amor. Enséñame a servirte con todo el corazón, amarte a ti sobre todas las cosas y amar a mis hermanos, a mi prójimo como a mí mismo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Devuélveme el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo te ruego por tu iglesia, Señor. Ministra los corazones, Señor. Tú que eres el Dios viviente, Padre, que conoce lo más profundo de nuestro ser. Tú conoces la intimidad del espíritu de cada ser humano. Yo te ruego, mi Señor, que sane las heridas
que reprendas al diablo en el nombre de Jesucristo. Que huya toda enfermedad, toda opresión, y sea tu presencia divina en tu santo Señor. La palabra dice que tú has venido para libertar a los cautivos, vista a los ciegos, a pregonar el año agradable del Señor, a libertar a los cautivos y a libertarle a los presos de las cárceles. Toda cárcel espiritual en el nombre de Jesucristo se deshacen los cerrojos de hierro y la puerta de bronce en el nombre de Jesús. Cubre tu iglesia, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor. Señor, dale gozo a tu pueblo, Señor. Que sentamos gozo en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la tribulación, en medio de la necesidad, en medio de la tribulación, de la persecución, en medio de la aflicción, Señor. Mi confianza esté puesta en ti, Señor. Enséñame a servirte fiel para recibir la corona de la vida. Yo te doy gracias, Señor. Tu Santo Espíritu será conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Una gota de tu